Muchas gracias, muy gentil. Buenos días con todos y todas. Dar las gracias en primer lugar a este Club de Abogados por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, comenzamos entonces con nuestro curso. Bueno, como bien lo decía nuestro amigo presentador, vamos a hablar el día de hoy en la primera clase de lo que son los principios jurídicos y la tipología de la violencia familiar en agravio de los niños. Para eso, yo me planteo un objetivo: brindar alcances sobre los principios jurídicos aplicables a los niños y adolescentes en un contexto de violencia familiar y también sobre la tipología, ¿no?, de la afectación a su derecho a la integridad. Para ello, pues, ustedes podrán ver que en mi proyecto realizar fundamentalmente 3 temas y concluir con un ejercicio en el cual podamos tratar de dar aplicabilidad a lo aprendido en el día de hoy. Vamos a iniciar con cuestiones previas, que son cuestiones que debemos conocer antes de entrar propiamente a la especialidad de los derechos de los niños. Vamos a hablar de los principios jurídicos aplicables. Entenderemos, pues, aquellos principios jurídicos que son propios de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Y finalmente haremos referencia a los principios jurídicos que están enunciados en el Decreto Supremo 004-2020, que hoy en día es la normativa que hace referencia a la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Y finalmente haremos una revisión de manera genérica de la tipología de la violencia familiar en agravio de los niños y adolescentes. Y concluimos con un ejercicio, como les había mencionado. Entonces, sin más ni más, comenzamos con las cuestiones previas. Lo primero que tendríamos que nosotros saber es que toda esta temática se enmarca dentro de lo que son los derechos humanos, como bien sabemos nosotros, y acá recojo pues una definición de Pérez Luño, en el sentido que los derechos humanos van respondiendo a distintas exigencias que se van dando históricamente y en contextos sociales determinados. Y esto pues implica exigencias para resguardar la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas, y que deben ser propiamente estas exigencias de los derechos humanos positivizadas o incorporadas en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Si tendríamos que hablar nosotros de los derechos de los niños, tendríamos que nosotros, en primer lugar, hacer referencia a declaraciones. Es importante saber cómo es que progresivamente se han ido visualizando que los niños y adolescentes, como titulares de derechos, tienen derechos propios, tienen derechos que corresponden a su etapa de desarrollo humano. Pero esto ha significado, pues, en realidad un avance paulatino que ha implicado que en un primer principio veamos que nos encontramos con las Naciones Unidas, que han ido planteando algunas normas que han tenido más un carácter de declaración, y sabemos nosotros que las declaraciones no tienen un efecto vinculante o conocido también como hard law, sino que sencillamente orientan a los estados en una serie de principios que deben guardar en resguardo de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros como propiamente las Naciones Unidas, una primera declaración fue la de Ginebra y luego posteriormente fue la Declaración de los Derechos del Niño. Ambas normativas con esta característica propia que les decía, son declaraciones, no son tratados, no tienen un efecto vinculante sobre los estados, pero sí marcan lo que ha sido el camino hacia la consolidación de la visión de los niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos. Más bien, es con la Convención sobre los Derechos del Niño que nosotros, pues, entramos a lo que es la doctrina de la protección integral. Es un tema muy interesante, este de la doctrina de la protección integral. A lo que nos lleva es a entender que los niños son sujetos titulares de derechos y sujetos destinatarios de una protección garantista por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte de su familia. Esa protección garantista también se le conoce como una protección especial o como una supraprotección por parte del Estado, y que está basada fundamentalmente entonces en su consideración de como sujeto de derechos. Vamos a detenernos porque estamos entrando pues ya progresivamente a lo que es esta especialidad en todos aquellos principios que se orientan en la doctrina de la protección integral en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es la máxima expresión de esta pues, doctrina de la protección integral? Es esta norma que sí tiene efecto vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si lo queremos decir en una palabra, es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante su opinión consultiva número 17, trató de enfatizar en qué debíamos entender por esta protección que los estados debieran prodigar a los niños y que estaba contemplada o que está contemplada en el artículo 19 de la Convención Americana. Planteó esta consulta a la Corte, ¿qué debemos entender hoy en día por el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la luz de lo que es esta doctrina de la protección integral que busca visualizarlos como sujetos titulares de derechos? Pues lo que vimos es que dio respuesta diciendo que en principio habría que valorar que podían existir intervenciones ilegítimas del Estado que no estuvieran basadas en el resguardo de los derechos de los niños. Y ahí comienza justamente la Corte a buscar que nosotros tengamos en cuenta que cuando aludimos a protección de los niños, tenemos que aludir necesariamente al resguardo de derechos. O sea, la protección de los niños siempre nos llevará al resguardo de sus derechos. Y entender, pues, entonces, que hay que evitar la judicialización, dijo, de asuntos sociales. Hay que tratar más bien de activar todo el sistema de protección de los niños a nivel nacional, donde distintas instancias tienen que ayudarnos a resolver los asuntos que les atañen y no llevar todo necesariamente a la vía judicial. Vamos a tener oportunidad con casos prácticos en el análisis que vamos a ir viendo en las paulatinas clases de entender esto cada vez mejor. Y bueno, justamente este fue el aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también de buscar que nosotros erradicáramos lo que fue la doctrina de la situación irregular. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que existían eran legislaciones hacia menores en situación irregular, y estas legislaciones en realidad tuvieron un sesgo muy particular, y era ver a los niños no como sujetos, sino como objeto de protección. Es un tema interesante. Tú puedes ver a la persona como un sujeto o como un objeto. Un objeto es aquel que no tiene nada que decir, que no tiene forma de impactar en las decisiones que se adoptan con respecto a ellos, que supuestamente la autoridad siempre sabrá lo que más les conviene. En cambio, verlos como sujetos es una persona que tiene oportunidad de impactar con su opinión, con su participación en las decisiones que se adoptan con respecto a estos. Vamos entrando entonces a las características de esta convención, ¿no? La Convención sobre Derechos del Niño, habíamos dicho, es el Tratado de Derechos Humanos de los niños, o sea, en otras palabras, es un tratado específico. Existe diversidad de normativa en las Naciones Unidas, como sabemos, tenemos nosotros, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos que responde al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos convenciones que refieren a personas con discapacidad, al tema de la mujer con la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. O sea, hay mucha normativa internacional, referida pues de manera genérica a la condición de persona, de ser humano, como algunas que son específicas, especializadas para determinados titulares de derecho. Eso es un tema interesante que conversaremos en breve. Pero entonces la Convención sobre los Derechos del Niño es parte de toda esta normativa general, como hemos dicho, los pactos de derechos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin, todo ello somos parte de. Pero vamos a que hay obviamente un carácter muy propio en la Convención sobre los Derechos del Niño porque pone atención en el niño, ¿no? Y para la Convención, propiamente, según lo planteado por las Naciones Unidas, niño es todo menor de 18 años. O sea, crea una categoría jurídica única que es la de niño. También una característica de la Convención sobre los Derechos del Niño es justamente reunificar todos los derechos humanos. Cuando hablamos de los niños, hablamos de un sujeto que es destinatario de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo que teníamos nosotros antes de la Convención sobre los Derechos del Niño eran pues normativas de las Naciones Unidas sesgadas a la distinta naturaleza de los derechos humanos. Por eso teníamos pues los derechos
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, vemos dos normativas diferenciadas según la naturaleza jurídica de los derechos, porque esto exigía, eso sabemos nosotros históricamente, en derechos humanos, no es lo mismo hablar de derechos civiles y políticos que hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño es reunifica a todos los derechos le da la misma importancia. Estamos hablando de la necesidad de resguardar todos los derechos de manera integral para los niños. Otra cuestión también es que lo que logra la Convención es, pues, eliminar todo tipo de discriminación. O sea, no es requerido que hablemos de distintos tipos de niños, o sea, una cosa, un niño en abandono, un niño infractor de ley, no, hay que justamente eliminar todo tipo de discriminación y no importa cuál sea la condición o la situación de los niños, todos son merecedores del ejercicio, ¿no?, de sus derechos, de que tengan los mecanismos para hacerlos exigibles, para hacerlos demandables. Otra cuestión también fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño es esta trilogía, niño, familia, Estado. Se entiende que el Estado, en conjunto con la familia, deben garantizar todos los derechos de los niños. Y entendemos entonces que los Estados son corresponsables con la familia de garantizar el desarrollo integral de los niños. Eso en realidad lo vemos en toda la normativa de la Convención, en distintos artículos. Vamos a ver cómo se hace énfasis en esta obligación estatal de apoyar a la familia para que la familia resguarde derechos en los niños. Y tenemos, pues, tres principios jurídicos que se desprenden de propiamente la Convención y que vamos a agregar dos más al momento que analicemos. Estamos hablando, en principio, del niño como sujeto de derechos, del interés superior del niño y el principio de no discriminación. Nosotros vamos a agregar otros dos que les dije, un principio que habla de opinión y participación de los niños y otro que habla de su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Bueno, como les decía, la Convención sobre los Derechos del Niño, hacer un tratado de derechos humanos, pues es parte del Whole Law, ¿no? Tiene un efecto vinculante, los estados los estados ratificantes se obligan a darle cumplimiento, ¿no? Y esto implica, pues, que tenemos que periódicamente, por ejemplo, emitir informes a las Naciones Unidas, específicamente al Comité de Derechos del Niño, indicando cómo es que venimos cumpliendo por parte de los distintos sectores de nuestros estados, sea pues Ministerio de Educación, lo que es Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, todos los sectores, cómo dan resguardo a los derechos de los niños, cómo en sus políticas sectoriales están viendo, porque todos los niños se vean destinatarios de manera efectiva de políticas que garanticen sus derechos, pero también los poderes del Estado. Estamos hablando, pues, cómo el Congreso se ha preocupado, cómo propiamente también se ha preocupado ahí en lo que es el poder legislativo, en lo que es el poder ejecutivo con sus sectores y finalmente, pues, en lo que es el poder judicial. Entonces, estamos ahí viendo es un tratado de derechos humanos que obliga de esa manera, o sea, periódicamente los estados tienen que emitir informes a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, para mostrarles cómo vienen dando cumplimiento a esta normativa internacional frente a la cual se han obligado al ratificarla. Y una cosa también interesante de la Convención sobre los Derechos del Niño es que es el tratado de derechos humanos más ratificado. No existe un tratado de derechos humanos más ratificado por los estados. Y esto, pues, algunos analistas responden que se debe a que los derechos de los niños siempre han sido una preocupación de todas las sociedades, en todas las épocas, ver cómo se resguardan sus derechos, y por ello es que esto ha implicado que haya una cantidad de estados ratificantes. El único estado que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es Estados Unidos, es el único. Bien, porque Estados Unidos siempre evita, pues, justamente algún tipo de supervisión internacional, ¿no? Piensa que le resta su soberanía y no se involucra en estos temas de ratificar tratados de derechos humanos. Bueno, cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que estamos nosotros hablando entonces en nuestro sistema jurídico, ahora ya llevándolo a nuestro sistema jurídico, ¿cuál es, pues, la relevancia que tiene?
En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, para nosotros, tiene el máximo rango jurídico, ¿no? Que es justamente el de Constitución. Según nuestra Constitución Política del Estado peruano, lo indica, ¿no? De que es parte de nuestro sistema, por eso nosotros tenemos la teoría monista. No es una normativa aparte, no es una normativa que rige a la par de una normativa nacional, no. Esta normativa internacional ratificada por el Estado peruano es parte de nuestro sistema jurídico y tiene el rango constitucional. En base a ello, su carácter de exigibilidad, en base a ello, la posibilidad de que los distintos actores en el Poder Judicial puedan aplicar un control difuso de las normas que le contravienen, ¿no? Y en realidad también entender que esta normativa contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño es aquella que le da contenido a derechos fundamentales de la Constitución. ¿Cómo lo entendemos mejor? O sea, nuestra Constitución Política del Estado peruano, en el artículo 2, enumera derechos fundamentales. Un derecho fundamental que estamos viendo, pues, en este diplomado es el derecho a la integridad. ¿Cuál es el contenido o cómo debemos entender el derecho a la integridad? Cuando pensamos en los niños, debemos entenderlo a la luz de los planteamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, es un tratado de derechos humanos que le da contenido a los derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado peruano cuando aludimos a los niños. De ahí, pues, la relevancia, la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, en realidad lo que hace todo este planteamiento de la doctrina de la protección integral, ¿no? Que está, pues, en sus principios y postulados contenidos en esta norma internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que nos alude a esta protección integral, esta doctrina, este orden jurídico organizado en torno a ¿qué? A brindar protección garantista a los niños, entiéndase los menores de 18 años. Y ahí nosotros hablamos entonces de una protección que no es asistencialista, que no es descalificadora, que no es parcial y que no atañe exclusivamente a autoridades públicas, sino que estamos hablando de una protección que promueve desarrollo, ¿no? En una protección que garantiza derechos y, por lo tanto, su fin último es promover el desarrollo integral del niño. No es descalificadora, porque estamos hablando que el niño o adolescente progresivamente tiene capacidad para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Estamos hablando, entonces, se alude a una capacidad de ejercicio progresiva. Y a su vez también es integral, porque no hablamos de determinados derechos, sino que hablamos del conjunto de derechos. Le hemos dicho de todos los derechos finalmente reconocidos en derechos humanos, todos son aplicables, son exigibles para los niños. Y finalmente no hablamos, pues, de solamente una obligación de las autoridades públicas, sino que en realidad el resguardo de los derechos de los niños nos atañe a todos, como sociedad, como Estado. Y involucra, pues, entonces a instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, a la sociedad en su conjunto y obviamente también a la familia. Muy bien, entonces, como ya cerrando hacia lo que es este tema de cuestiones preliminares, ya estamos yendo hacia el final de las cuestiones preliminares, que es importante, pues, que vayamos situando algunas cosas, pero hay unas cuestiones que todavía tenemos que enfatizar. Vamos, en primer lugar, estamos entendiendo que cuando el Estado peruano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que hace es como obligarse frente a un mínimo, ¿de acuerdo? Es un mínimo que tiene que justamente ver por los niños en términos de garantizar su desarrollo integral. Ya, como nos dice Cecilia Medina, que justamente ha escrito sobre este tema, nos dice que en realidad todo alienta a que los estados agreguen otros derechos adicionales, ¿no? Por eso nosotros tenemos en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado peruano lo que se llama, pues, numerus apertus, o sea, los derechos no tienen un listado acabado. Los derechos siempre pueden ir en aumento en la medida que se vaya dando su reconocimiento en base a la dignidad del ser humano. Entonces, por ello tiene ese carácter de progresividad.
que es muy interesante, importante irlo conociendo. Y otra cuestión importante son los protocolos que se aplican en conjunto con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en realidad nosotros tenemos 3 protocolos también ratificados por el Estado peruano. Es importante saber que en realidad los protocolos son como un complemento a la Convención sobre los Derechos del Niño, porque añaden algunas exigencias a los estados que no fueron incorporadas inicialmente en los tratados. Entonces, los protocolos complementan la Convención sobre los Derechos del Niño y que abordan en realidad determinadas preocupaciones de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, muy precisas. Como por ejemplo, tenemos aquí 3 protocolos que son los conocidos, los únicos existentes de las Naciones Unidas, que son el protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que ha sido ratificado por el Estado peruano, al igual que el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Y el último, más reciente, es el protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, presentaciones individuales de quejas. Este último protocolo facultativo del 2012 es muy interesante porque permite finalmente que se planteen quejas contra los estados o que finalmente se denuncien a los estados cuando estos contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es algo que no estaba integrado dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta posibilidad. Lo máximo que habíamos llegado era estos informes que yo les había comentado, o sea, que cada 5 años el Estado peruano tenga que emitir informes al Comité de Derechos del Niño para hacer de su conocimiento cómo se está instalando en su política, en su normativa, el resguardo de derechos en estos. Y lo que máximo que se recibía del Comité de Derechos del Niño eran recomendaciones, ¿no? Pero lo que sabemos ahora es que gracias a este protocolo es posible denunciar a los estados. Y eso es un tema interesante. No basta con tema de justamente recomendaciones, ni propiamente informes, sino que ahora podemos ir ante el Comité de Derechos del Niño y decir, el Estado tal, ¿no?, está transgrediendo tal derecho y está justamente planteado en lo que me sucedió a mí, ¿no?, como niño, y obviamente planteado con representantes legales para que den todo el soporte y toda la fundamentación ante las Naciones Unidas cuando los derechos de los niños estén siendo, pues, incumplidos o afectados, transgredidos. Este protocolo facultativo que les estoy haciendo mencionar es de tanta relevancia que creo que corresponde que nos detengamos un momento. Podría darse de repente que una situación en la cual un niño ha venido siendo afectado en su derecho a la integridad por sus padres y no ha encontrado diligencia por parte del Estado para dar respuesta a su situación. No se adoptaron medidas de protección, no se le brindó el cuidado para que no siguiera siendo víctima de violencia. O sea, pueden haber sucedido una serie de situaciones